Bueno, muy bien. Acá se escucha. Estoy estrenando acá este aparatito que nunca le había usado. Espero que me estén escuchando también ahí a través de la transmisión. Y bueno, somos acá unos pocos, como saben, porque no pudimos hacer la reunión presencial, pero por lo menos somos algunos. Así que yo me había hecho la idea de hacer unas preguntas a los más veteranos, y ahora acá somos todos medio jóvenes. Pero voy a hacer la pregunta igual para introducir un ejemplo, y le preguntaría a los más veteranos si saben lo que es un meme, ¿no? Porque nosotros los jóvenes, entre comillas, sabemos lo que es un meme, los jóvenes y yo. Pero capaz que no todos saben lo que es un meme. Hoy está muy de moda los memes, ¿no? Los memes son esas cosas que circulan en las redes sociales, son esas imágenes, ¿no? En general es una imagen que tiene una leyenda o algo escrito que hace que sea una broma o una burla, y si es muy graciosa, se puede hacer viral, es decir, todo el mundo la comparte. Ahora, la materia prima para esos famosos memes son fotos que la sacaron en el momento preciso, ¿no? ¿Y a quién no le ha pasado que le sacaron una foto y en la foto sale mal, sale con los ojos cerrados, comiendo, con la boca abierta, ¿no? Eso es materia prima para un meme, ¿no? Hay memes que son muy graciosos, pero estuve mirando en internet, hay memes que han casi destruido la vida de personas también, ¿no? Porque se fueron tan virales que, bueno, al final fueron un gran problema para la persona. Y ¿saben qué? Si yo tuviera que ponerle un título a lo que quería compartir hoy con ustedes, le pondría como título El meme del apóstol Tomás. ¿Sí? El meme del apóstol Tomás. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Juan le saca una foto a Tomás en una situación que lo deja muy mal parado, ¿no? El apóstol Juan es el único evangelista, y por tanto el único evangelio es el evangelio de Juan, que nos da detalles sobre la vida de Tomás. Los demás evangelios simplemente lo mencionan como uno de los discípulos. Pero Juan le saca una foto y nos da detalles de una situación que, como un meme, lo catapultó a la fama como Tomás el incrédulo, ¿no? Tomás el incrédulo, Tomás. Ahora, saben que en realidad Juan rescata 3 episodios de la vida de Tomás. Y nos olvidamos de esos otros episodios de la vida de Tomás, de Tomás el incrédulo. Se los voy a recordar rápidamente porque los otros 2 episodios nos dicen cosas interesantes de Tomás y buenas, podríamos pensar. Uno de los episodios es cuando la muerte de Lázaro, ahí en Juan capítulo 11. Yo esto se los leo, después vamos a estar ahí por Juan capítulo 20. En Juan capítulo 11, dice el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana. Y el versículo 7 dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. ¿Se acuerdan? Porque Lázaro estaba enfermo. Y los discípulos en el versículo 8 le hacen notar a Jesús que tenía casi una condena de muerte si volvía ahí. Dice el versículo 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas a ir para allá. Y en el versículo 16, Tomás es el único que dice algo acá. Y dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Acá tenemos un primer episodio, ¿no? Algunos dicen que Tomás era medio depresivo, porque, bueno, medio, lo contrario a optimista, ¿no? Pesimista. Dice, vamos que vamos a morir. Pero también vemos a alguien valiente, ¿no? Porque él no lo decía en forma, con sarcasmo. Él estaba dispuesto a ir con el Señor Jesús y morir con él. Así que acá vemos alguna cosa buena de Tomás. ¿Cuál es el otro episodio que nos relata Juan? El otro episodio es durante la última cena. Está en el capítulo 14 de Juan. Y en un momento está Jesús hablando con sus discípulos y les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en el versículo 4 dice Jesús, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero ¿saben qué? Los discípulos no entendían nada. En realidad no sabían qué estaba diciendo Jesús. Y Tomás es el único que se anima, y es sincero, y es valiente, y le dice en el versículo 6, en el 5, le dijo Tomás, después que Jesús dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
Estuvo dispuesto a quedar pegado, ¿no? Porque como en todo grupo, la presión de grupo, uno dice, voy a preguntar yo, voy a quedar yo en evidencia. Tomás no tuvo problema en ser sincero y fue valiente y le dijo, Señor, no sabemos cuál es el camino, no sabemos a dónde voy, no entendemos nada. Y gracias a esa participación de Tomás, Jesús le contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que como ven, Tomás, al cual tildamos de incrédulo, tuvo otros episodios y podríamos decir Tomás el valiente, Tomás el sincero, y alguna otra cosa que se nos ocurriera. Pero claro, llega la foto del meme, ¿no? Llega la foto que le saca Juan, que está en Juan capítulo 20. Y nos dice lo siguiente, el Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, lo que había pasado es que Jesús había resucitado, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Saltamos al versículo 24, porque Juan nos dice ahora algo. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Estaban todos los demás, pero Tomás no estaba. Versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos, después que salieron de ese lugar, ¿no? Se encontraron con Tomás y le dijeron, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No pedía nada Tomás, ¿no? Versículo 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo otra vez, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y vamos a leer los últimos 2 versículos también. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y leo estos últimos versículos porque de alguna forma me parece que una de las enseñanzas por la cual Dios permitió que este relato de Tomás haya quedado aquí, vamos a ver varias lecciones, pero 2 cosas son, primera, que Jesús siempre está con nosotros, ¿sí? Él dijo ahí en Mateo, he aquí yo estoy con vosotros ahora y hasta el fin del mundo, ¿no? Y de alguna forma lo que le ocurre a Tomás y las cosas que Jesús escuchó cuando no estaba presente supuestamente, demuestran que Jesús está en todas partes y está con nosotros, ¿sí? Y lo otro, la importancia de ser capaces de creer en el relato de un testigo, ¿sí? Porque si todos pretendiéramos haber visto al Señor Jesús, entonces el Evangelio se hubiese cortado en la primera generación de creyentes, ¿verdad? Pero acá tenemos a un Tomás que reclama ver, reclama tocar. ¿Y quién no ha reclamado ver y tocar? O ha pensado, si yo hubiese visto y tocado, seguramente sería un cristiano más, con más pasión, ¿no? Y el Evangelio termina diciendo acá, el capítulo 20, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿no? Y después con la gran comisión termina enviando a predicar el Evangelio. Así que bueno, hay varias lecciones que podemos ver aquí. Pero nuevamente, podríamos pensar que Juan se equivocó, fue un momento, no sé, un momento ahí humano que dejó este relato y lo deja pegado a Tomás, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el Espíritu Santo está detrás de este relato y que para algo quedó registrado esto de Tomás, ¿sí? Así que vamos a estar pensando sobre esto. ¿Por qué? Porque nos puede pasar a nosotros también. Te puede pasar a vos, me puede pasar a mí. Y de hecho vamos a ver que en realidad le pasó a todos los discípulos. Nosotros nos quedamos con el relato como si fuera Tomás, pero vamos a ver que en realidad a todos le pasó lo mismo. Entonces, repasando esto, ¿no? Ahí en el versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, es el día de la resurrección, el primer día de la semana, ellos nos cuentan que estaban escondidos por miedo, ¿no? A los judíos. Estaban todos asustados. Por alguna razón Tomás no estaba. No dice la Biblia por qué no estaba. Nosotros podemos suponer que Tomás estaba asustado más que los demás,
¿no? Porque ellos tenían miedo de que fueran muertos. O sea, si mataron al maestro, si mataron a Jesús, ¿qué pueden esperar de ellos, no? Tomás no está y no se sabe dónde está. Y Jesús se le aparece, ¿no? Y dice el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora, lo que Juan no cuenta acá es que en realidad ellos también dudaron. No es tan así. No digo que el relato no sea 100% verídico, digo que Juan está contando una parte del relato. Pero hay otra parte que está en otro evangelio. Y yo les leo acá lo que dice Marcos en el capítulo 16. Dice, pero después apareció de otra forma a dos de ellos que iban de camino, ¿se acuerdan lo del camino de Maús? Yendo al campo. Marcos 16:13 dice, ellos fueron y le hicieron saber a los otros lo que habían visto a Jesús. Y dice, y ni aún ellos creyeron. Ellos tampoco habían creído lo que estos testigos estaban diciendo. El Señor resucitó. Anda, ¿no? Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza del corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y habla en plural, es decir, no solo fue Tomás el que no creyó en principio, lo que decían algunos de que Jesús había resucitado. Todos querían verlo. Y de hecho, todos creyeron cuando lo vieron. Claro, en algún caso Jesús ya apareció y les mostró, ¿verdad? Tomás agrega un componente más, que uno podría decir, bueno, pero ¿quién se cree, no? Él dice, si yo no pongo mis dedos, ¿no?, en el costado y en la llaga, entonces no voy a creer. Pero los demás también necesitaron de ver para creer. Necesitaron ver a Jesús para poder creer que había resucitado. Vamos entonces a tomar algunas lecciones o intentar tomar algunas lecciones de este hecho, ¿sí? Alguna enseñanza. Lo primero que yo me anoté o veía es el amor de Dios, el amor de Jesús, en este caso por Tomás, ¿no? Al parecer, Jesús se aparece Jesús se aparece a la semana siguiente, y uno mira el relato y parece que solo se aparece para satisfacer las dudas de este incrédulo Tomás, ¿no? Porque Tomás no estaba, se lo perdió, y cuando le cuentan dice, yo si no estoy ahí y lo toco no creo. Y a la otra semana el Señor Jesús se le aparece, ¿no? Dice Juan 20:27, cuando se aparece, primero les digo lo que había dicho Tomás cuando el Señor no estaba. En el versículo 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después aparece el Señor y le dice a Tomás, versículo 27, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, y le agrega, y no seas incrédulo sino creyente. Y acá lo que le decía hace un rato, ¿cómo sabía Jesús las palabras exactas que había dicho Tomás cuando se supone que Jesús no estaba? ¿No? Y la respuesta es esa, es que Jesús estaba, ¿no? A mí me hace acordar cuando aquel hombre, Natanael, ¿no?, que le dice, te vi debajo de la higuera, y solo con decirle eso, Natanael se quiebra, ¿no? Dice, este es el Mesías, ¿no? Porque lo que me está diciendo no lo podía saber nadie, es solo alguien que estaba en un lugar donde no había nadie. Y acá ocurre lo mismo, ¿no? Jesús le dice a Tomás las mismas palabras que había dicho, y como que acepta su reclamo, ¿no? No le habla enojado. Y se presta a estas demandas exageradas de Tomás. Algunos especulan con si Tomás tocó o no tocó a Jesús, ¿no? Pero la mayoría entiende que no fue necesario. Que el solo verlo fue lo que hizo que él se arrodillara, cayera de rodillas y dijera, como dice por ahí, Señor mío y Dios mío, ¿no? Dicho sea de paso, no tiene nada que ver o tiene que ver. Hay algunas religiones, en este caso los testigos de Jehová, que no aceptan a Jesucristo como Dios mismo, que en forma bastante risible dicen que lo que dijo Tomás es Señor mío y Dios mío, como diciendo, qué bueno, está vivo, ¿no? Pero no. Este Tomás, al cual nosotros le tildamos de incrédulo, es uno de los pocos que, a pesar de esa incredulidad, claramente reconoce al Señor como Dios y como Señor, ¿no? Podríamos acordarnos de eso, y no tanto de su incredulidad. Como cuando nos acordamos de Pedro, cuando dijo, tú eres el
bueno, no recuerdo exactamente el Mesías, ¿no? El Hijo del Dios viviente. Pero bueno, Tomás reconoce que Él es Dios y que Él es ahora por lo menos su Señor, Señor y Dios mío. Así que acá veo el amor de Jesús, ¿no? En este caso por Tomás. ¿Y cuántas veces, por lo menos conmigo, ha sido amoroso el Señor? Porque yo también he tenido muchas dudas y he reclamado a Dios muchas cosas y me identifico perfectamente con Tomás, ¿no? Y sin embargo, para las cosas que he dicho, Dios se podría haber enojado conmigo y hasta, no sé, me podría haber exterminado, ¿no? Por lo absurdo de mis reclamos. Sin embargo, Dios se presta a veces a ciertos requerimientos nuestros, increíblemente, y sin duda que lo hace por amor, porque es Dios, ¿no? Y yo también creo que Tomás no fue capaz ni de tocarlo, ¿no? Habrá quedado de rodillas diciendo que soy un atrevido, Señor y Dios mío. Y bueno, recordemos eso, que el Señor está con nosotros, como lo prometió ahí en Mateo y como le demostró en este caso aquí con Tomás. La siguiente lección que podríamos estar pensando es ver este problema de la incredulidad, ¿no? Porque bueno, está bien que yo quiera restablecer el honor de Tomás, pero bueno, está bien, Jesús le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Así que tampoco la podemos arreglar toda y decir que ahora es un crack. Pero, ¿qué es esto de la incredulidad, no? ¿A qué se refería el Señor Jesús con que no seas incrédulo? Y bueno, utilicé el viejo truco de ir al diccionario, por supuesto. ¿Qué es incredulidad? Y como toda palabra, tiene más de una acepción. Dice el diccionario de la Real Academia que por lo menos dos acepciones es: uno, persona que no tiene fe o creencia religiosa. Persona que no tiene fe o creencia religiosa. Y la segunda acepción es persona que no cree con facilidad en las cosas que no ve, aunque estén aceptadas por la mayoría. O sea, a mí me vienen y me cuentan algo que la mayoría cree y yo digo, no te creo, ¿verdad? Entonces alguien podría decir que soy un incrédulo. Ahora, esta acepción a mí no me desagrada, es decir, porque la mayoría diga algo, yo no voy a aceptar lo que diga la mayoría porque sí. No parece tener nada de malo si alguien dijera, sos un incrédulo porque no creés lo que dice la mayoría. Entonces, ¿cuándo está bien y cuándo está mal ser un poco incrédulo, no? La incredulidad tiene que ver con la duda. Y esa es la pregunta, ¿está bien dudar o está mal? Porque acá Tomás dudó. Y bueno, algunos dirán, bueno, no está tan mal, o sí está tan mal, bueno, pero si el Señor lo rezongó, dejemos a Tomás por un segundo y pensemos, ¿está bien o está mal dudar? Y si está mal es pecado, ¿no? Y si no está mal no es pecado. Ahora, si no está mal y no es pecado, ¿por qué lo rezonga Jesús a Tomás? Y bueno, yo quería hacer esta diferenciación acerca de las dudas que creo que nos puede ayudar, si es que están de acuerdo conmigo. Hay diferentes tipos de dudas, y algunas están bien y algunas están mal. Ese es el tema, ¿no? Si yo le dijera que hoy salí a caminar 15 minutos porque la verdad que estoy muy duro y trabajo sentado todo el día, nadie dudaría de eso, supongo. Ahora, si yo le dijera que estoy corriendo maratones desde hace un mes y que el fin de semana pasado corrí una maratón de 42 kilómetros, nadie me va a creer, ¿no? Y yo diría, sos un incrédulo, ¿por qué no crees? ¿No? Y bueno, ¿por qué no creo? Porque tengo razones fundadas para no creer. Tu estado físico, tus curvas, ¿no? Entonces, hay una duda que es la duda fundada. La duda fundada es una duda que tiene fundamento, ¿sí? Hace un tiempo me llamó una hermana, creyente, por teléfono, y me dijo, te tengo que pedir un favor, vos que te dedicás a esto de la tecnología. ¿Podés explicarle a mi padre que no ganó la lotería de Microsoft y que ese mail que le llegó, que dice que le va a dar $50.000 es mentira? Digo, sí, no hay ningún problema. ¿Por qué no me cree? Dice, no le cree a nadie. Bueno, pasame con tu padre. Entonces atiendo al padre y me dice lo mismo. No, porque fíjate, me gané la lotería de Microsoft. Solo tengo que mandar $500 para cobrar el premio. Digo, no, mirá, eso te puedo asegurar que es una estafa. No, no me digas lo mismo vos también. Qué mala onda. Dice, nadie puede creer, nunca gané nada. Dice, no puedo ganar una vez en la vida. ¿Cuál es el problema que gané la lotería? ¿De envidia? Entonces ahí le digo, bueno, algunas preguntas te tengo que hacer. Primero, ¿vos jugaste la lotería de Microsoft? No, dice. Bien. ¿Tenés Microsoft Windows pirata o Windows original? Bueno, Windows pirata. No podés ganar la lotería de Microsoft entonces. Uy, dice, tienes razón, ¿no?
Y bueno, es que es lo cierto, a veces podemos tener dudas fundadas y no tenemos por qué creer cualquier cosa, ¿verdad? Puedo tener dudas fundadas para alguien que dice que yo vengo del mono, por ejemplo. Dicen que vengo del mono. Bueno, sí, yo soy parecido a un mono, o algunos parecidos a un mono, pero también los que dicen eso dicen que el mono a su vez viene de otro bichito más chiquito y ahí llegamos al protozoario y a una célula. ¿Y yo tengo que creer en eso? No, tengo razones fundadas para sospechar que es mentira, ¿no? Lo mismo cuando vemos en televisión a estas señoras que leen el futuro, ¿no? Le dicen la fecha de nacimiento, le dicen el nombre y con eso es suficiente para que le diga lo que le va a pasar. Y uno puede tener dudas fundadas, debe tener dudas fundadas, porque esta duda no está mal. Ahora, lo que está mal es, o lo que estaría mal es, bueno, no inquirir, no investigar sobre eso. ¿Recuerdan la historia de John McDowell, ¿no? Que quiso demostrar que la historia de la cruz era mentira, investigó y terminó creyendo, siendo cristiano y escribiendo un libro que dice evidencias que demanda un veredicto, ¿no? Un montón de evidencias que rescató porque él dudó, pero inquirió, investigó y bueno, despejó sus dudas, o algunas de sus dudas, ¿no? Hay algunas dudas que son fundadas y está bueno tenerlas, pero también está bueno contestarlas, ¿no? El otro tipo de dudas que pensaba es la duda como una excusa. A veces utilizamos la duda como una excusa. Un ejemplo de esto podría ser el de Pilato. Cuando está frente al Señor Jesús y le dice, dicen que eres rey tú. Y entonces Jesús le dice, bueno, mi reino no es de este mundo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y le dice una serie de cosas y Pilato lo único que dice es una pregunta, dice, cuando Jesús dice he venido a dar testimonio de la verdad, dice, ¿qué es la verdad? Y se va, se retira, ¿no? Se retira. La pregunta es, ¿quería realmente saber qué era la verdad? ¿O era una duda que presenta como diciendo, bueno, no me estás dando elementos, ¿no? Defendete, dame algo para que yo te salve. En realidad, a mí la verdad o no sé si me interesa, ¿no? Y ahí podemos encontrar muchos ejemplos. ¿Se acuerdan también del rey Agripa cuando Pablo le cuenta su testimonio y dice, por poco me convences? Y Pablo le contesta, mirá, no sé si por poco o por mucho, pero ojalá que creas como yo, porque por poco no se salva nadie. Es decir, no importa si es por poco o por mucho. Si vos te quedás con la duda, no sirve de nada, ¿no? Entonces a veces planteamos la duda como un stand-by, como un, bueno, después voy a investigar sobre este asunto. Como decía Agripa, ¿no? Casi convencido, pero el casi no sirve, ¿no? Y algunas dudas comunes que son excusa para muchas personas para no aceptar o no creer en Dios, bueno, una podría ser, ¿puede ser la Biblia la palabra de Dios? Parece una duda razonable, ¿no? Pero muchas veces solamente queda en eso, ¿no? Yo podría investigar muchas cosas, quizás finalmente es por fe, por eso no era por vista, pero podría investigar un montón de cosas sobre la palabra de Dios, sobre la conservación de la palabra de Dios, sobre un montón de cosas, pero es mucho más fácil decir, como decía alguien, ¿vos te pensás que 2000 años después este libro va a ser el mismo que hace 2000 años? No, ¿quién puede creer en eso? Y suena razonable, pero basta investigar un poco para saber que sí, que no hay otro libro como la Biblia. Sin embargo, es una duda, pero que es una excusa, ¿no? ¿Puede Dios, un Dios de amor, condenar a alguien al infierno? Es una duda razonable, ¿no? Parece. Pero con esa duda me quedo y no quiero ni demostrarla. Basta ir a la palabra de Dios para poder encontrar la respuesta. Sí, Dios puede condenarnos porque Dios es un Dios justo también. Así que en todo caso, por su amor nos da la posibilidad de salvarnos. Pero Él tiene que seguir siendo justo. Y cuando nosotros estamos mal, estamos ahí decaídos, aparecen estas dudas también, ¿no? La típica pregunta, si Dios existe, ¿por qué tal cosa? ¿No? Si Dios estaba, si Dios sabe, ¿por qué permitió? ¿Por qué pasó aquello? Son dudas que tiramos, pero a veces solamente son excusas para quedar ahí, hundidos, ¿no? Como le pasó un poco a Tomás. No se sabe dónde estaba, pero no estaba con los otros, ¿no? Tenía muchas dudas. Así que tenemos la duda fundada, que no está mal, está bueno porque si no creeríamos en cualquier cosa. Tenemos la duda que es una excusa, ese es un engaña pichanga, ¿no? Es mentira.
Es una forma de no tomar una decisión. Es una forma de postergar y no investigar nada. Y saben que hay muchas cosas, muchas veces yo hice esto. Y como creyente estoy hablando, ¿no? De repente tengo una duda sobre un tema de lo que dice Dios, o alguien viene y me dice algo que a mí no me gusta, que me dice en el mensaje o hasta con un versículo de la Biblia, y yo que digo, pero eso es un versículo, habría que ver si están así, o habría que ver otros pasajes, pero ¿y si no los voy a buscar? Si no investigo, en realidad es una excusa para no tomar la decisión de lo que la Biblia, por lo menos en ese versículo, en contexto o fuera de contexto, me lo estaba diciendo. Si tengo la duda, tengo que investigar y sacarme la duda. Y finalmente tenemos la duda que sí es pecado, ¿no? La duda, y en realidad fue la duda de Tomás, una duda que es un error, es la duda infundada, ¿no? Al principio dijimos que hay una duda fundada, que tiene fundamento, pero hay una duda que es infundada. No tiene razón de ser porque hay fundamentos para lo contrario. ¿Saben? Cuando Jesús le dice a Tomás, no seas incrédulo sino creyente, estuve investigando porque por supuesto yo no sé griego, ni hebreo, ni nada de eso, pero hay unas herramientas fabulosas que te permiten ir a la palabra y ver qué significado tiene la palabra original. La palabra que utiliza el Señor Jesús es una palabra que sería apisteu. Apisteu. ¿Qué significa? Bueno, pisteu se traduce por creer en el español, ¿no? Cuando lo traducen le ponen creer, pero no es creer en cualquier cosa, sino es fiarse o confiar apoyado, no solo en la mera creencia, sino en fundamentos. Justamente, cuando le dice Jesús a Tomás, no seas apisteu, no puede ser que no creas teniendo de qué agarrar, teniendo en qué sostener esto que se te está diciendo. Esto no es una fábula de vieja. Esto es algo que las profecías ya lo anunciaban antes. Esto que está pasando no es una fantasía, ¿no? Entonces, lo que Jesús le reclama a Tomás es que confiara, apoyado, sobre la verdad que ellos ya deberían conocer por lo menos. Es más, en el camino de Emaús, cuando Jesús se encuentra con esos dos que les habla, dice Lucas 24 y 25, son dos versículos, se los leo, dice, entonces él les dijo, también los rezonga, por eso no era el único Tomás, le dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no? Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Porque ya estaba escrito, un montón de cosas ya estaban escritas. De hecho, ¿se acuerdan que las predicaciones del apóstol Pablo, las primeras predicaciones, son agarrar el Antiguo Testamento, las escrituras, y mostrarle a los judíos que lo que estaba ocurriendo era lo que ya estaba anunciado. No era una historia inventada, era una historia profetizada, ¿no? Entonces, el incrédulo como Tomás y como yo, conoce la palabra de Dios, pero no se fía de ella. Y eso es lo que está mal, eso es pecado. Porque eso es decirle en la cara a Jesús, no te creo, no te creo. Claro, como Jesús no está, soy tan atrevido que digo, no te creo. Bastaría que estuviera acá, como ocurrió con Tomás, para que cayéramos de rodillas y dijera, soy un atrevido, ¿no? Pero podría ser yo también igualito a Tomás, ¿no? Así que esta es la duda infundada. La duda infundada está mal, es pecado. Tenemos que pedirle perdón a Dios cuando nosotros no creemos en lo que ya sabemos. Y por supuesto, para no vivir de dudas fundadas, lo que tenemos que hacer es conocer la palabra de Dios. De esa manera, por lo menos salimos de ese escenario que no sirve de nada a un escenario donde, o creo o reviento, pero la verdad es la verdad de Jesús. Eso respecto a la duda. Y terminando un poco, oyendo hacia el final, 2 puntitos más, otra lección que vemos acá es la importancia de la comunión. La importancia de la comunión, ¿no? Dice el versículo 24, en la foto que le saca Juan, pero Tomás, uno de los 12 llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba y se lo perdió, ¿no? ¿Por qué no estaba? Ya dijimos, no sabemos. Lo que es claro es que se lo perdió, por no estar. Lo bueno es que dice el versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Así que, por lo menos Tomás tuvo esa buena actitud de, no sé, llamarlo recapacitar
o entender que el peor lugar era estar solo, ahí deprimido o donde sea que estuviera. El mejor lugar para estar era el lugar con los hermanos, en comunión en la iglesia. Lo que eso sería la iglesia, ¿no? Los hermanos. Y pensaba esto, ¿no? La comunión tiene que ver con compartir. Cuando Jesús dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, no solo tiene una importancia, pienso yo, en cuanto a la predicación del Evangelio. Yo soy un testigo cuando voy y predico el Evangelio, bárbaro, está bien. Pero además soy un testigo de, como decía Pablo ahí, ¿no? En Filipenses 3:8-10 dice, estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo y conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Cuando yo veo la vida de un hermano, cuando yo veo a alguien que se convierte, que entrega su vida a Cristo y su vida empieza a cambiar, cuando escucho el testimonio de un hermano o hermana y me cuenta lo que Dios está haciendo en su vida, y capaz que yo estaba como Tomás, en casa deprimido, ¿no? Preguntándome por qué Dios permite esto, y en vez de quedarme ahí, vengo acá a la iglesia y escucho tu cuento y me contás la cosa increíble que Dios hizo con vos. Eso me da ánimo y vos estás siendo un testigo del obrar de Dios, en este caso en tu vida. Y podría ser al revés, ¿no? Yo podría contarte lo que Dios está haciendo en mi vida y vos que estabas pensando qué está pasando, decir, qué bueno, ¿no? Dios sigue obrando, Dios sigue actuando y quizás hoy yo tengo que seguir esperando. Entonces, la importancia de estar en comunión, ¿no? La importancia de poder compartir nuestro testimonio unos con otros, ¿no? A veces nos olvidamos de esas cosas, ¿no? Nos guardamos las cosas que Dios hizo con nosotros, hace con nosotros, nos guardamos una oración respondida de la forma que sea, ¿no? Y nos perdemos de ser testigos del obrar de Dios, ¿no? Así que la lección es, debemos estar y compartir nuestros testimonios, no solo de conversión, sino de la vida cristiana. Y para eso tenemos que estar en comunión. Hoy en día tenemos el problema del coronavirus y iglesias cerradas. Bueno, qué bueno que tenemos la tecnología para compartir el mensaje, pero qué bueno, por lo menos doy gracias a Dios por mi iglesia, de que la puerta igual está abierta. Está abierta para recibir a los que estamos acá, pero acá tenemos hoy una hermana que vino por primera vez y si la puerta estaba cerrada se quedaba al lado de afuera, ¿no? Y no sé si tenía el link para YouTube. Entonces, gracias a Dios por las iglesias de puertas abiertas y gracias a Dios por las posibilidades distintas que tenemos de comunión, porque de esa forma transmitimos lo que Dios hace. ¿Se acuerdan? Ahí en McDowell, que mencioné hace un rato, en el libro de Evidencia que manda un veredicto, escribió, no sé si lo escribió él, un resumen de ese libro, Más que un carpintero, y él explica lo siguiente, una cosa que está buena respecto a ser testigos. McDowell dice, no podemos probar de manera científica nada acerca de alguna persona o hecho en la historia, ¿no? A veces la gente reclama que le muestren pruebas científicas de que Jesús existió. Probame científicamente que Jesús resucitó. Probame que Jesús cambia vidas. ¿Y qué te tengo que mostrar? Entonces dice McDowell, pero eso no significa que sea imposible dar esa prueba. Si el método científico fuera el único método que tuviéramos para probar los hechos, entonces uno no podría probar que ayer vio televisión, por ejemplo, o que ayer almorcé con mi esposa. ¿Cómo lo demuestro eso? ¿Con qué prueba científica lo demuestro? No se demuestra con pruebas científicas, se demuestra con testigos, ¿no? Eso es la importancia de ser testigos. Por eso esto de la necesidad de dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, porque si me lo guardo, se pierde, nadie se beneficia, ¿no? Y nadie puede cuestionar mi testimonio. O sea, pueden cuestionarlo, sí, pueden cuestionar mi vida, lo que quieran, pero el testimonio es el testimonio. Un testigo, dos testigos, cuanto más testigos mejor. Y esa es la prueba de que Jesús resucitó y nuestra vida es la prueba de que Dios existe. No hay una prueba científica, ¿no? Ese método no sirve para mostrar eso. Sirve el método de los testigos y por eso la importancia de la comunión me queda de manifiesto en esta historia que gracias a Dios permanece, aunque a Tomás lo deja medio mal parado, porque Tomás tomó una buena decisión después de haber estado fuera del grupo, volvió y estando ahí, entonces pudo ser testigo de lo que estaba pasando. La última es cuando Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice el versículo 29.
Hay una bienaventuranza para aquel que cree sin ver, ¿no? Siempre se escucha ver para creer. Otros dicen, no, creer para ver. Mirá, la que te guste. La única verdad es esta. Hay cosas que no vamos a ver, ¿sí? El Señor ya vino, ya estuvo, ya murió en la cruz, ya resucitó y no lo vimos nosotros. Gracias a Dios que estamos acá y creemos. Ya eso es una bienaventuranza. Esa es la bienaventuranza. Bienaventurados los que sin ver creyeron y creerán. Parece que el Señor Jesús, al igual que cuando oraba ahí creo que era Juan 17, oraba por aquellos que iban a creer, ¿no? Y la verdad que es una bienaventuranza porque no es fácil creer sin ver, ¿no? Pero por eso creo que acá también se están sentando la base, un poco Jesús quiere traer esto a la mente, ¿no? Empieza un tiempo donde ahora hay que creer y sin ver. Porque los primeros creyeron habiendo visto. Y no sé si Jesús está diciendo que su fe era peor o mejor. Está diciendo, bienaventurado el que crea sin ver. La verdad que es una bendición poder creer sin ver. Ellos vieron, al punto que Juan dice ahí en 1 de Juan, lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado, eso os anunciamos, ¿no? Lo vieron, lo tocaron, lo disfrutaron. Gracias a Dios, viva por ellos. Nosotros no, gracias a Dios que hemos podido creer. ¿Y por qué hemos creído? Por el testimonio de otros que nos contaron. ¿Y cómo creyeron esos? Por el testimonio de otros. Y así vamos para arriba y llegamos a ese problema que había. A Tomás le dicen, tenés que creer. Fueron y te contaron lo que vieron y vos no creíste. Hay que creer, ellos son los testigos, ¿no? Así que de alguna forma está relacionado con el me seréis testigos, ¿no? Y bueno, y esta bendición de poder creer sin ver. Muchas lecciones podemos sacar, capaz que podríamos sacar más. A mí no se me ocurrieron y tampoco tenemos tiempo, así que vamos a dejar por acá y quiera Dios que alguna de estas nos sirva, y nos venga bien para lo que estábamos necesitando. Oramos, si les parece. Querido Dios, te damos las gracias por tu palabra, gracias por este relato que nos deja Juan, Señor, gracias porque se tomó el trabajo de documentar lo que le pasó a Tomás y podemos ver que Tomás tenía muchas cosas buenas, Señor, y bueno, esto que le pasó también nos pasa a nosotros, nos ha pasado muchas veces. Gracias porque hemos escuchado y visto testigos de la resurrección, Señor, de que tú cambias vidas, que llegaron a nuestra vida, nos trajeron el mensaje y hemos podido creer. La verdad que es una bendición eso, Señor. Y bueno, gracias también porque nos ama, Señor, a pesar de nuestra falta de respeto a veces, Señor, con nuestras dudas, nuestra ignorancia. Y bueno, y está siempre con nosotros, Señor, para calmar esas dudas, Señor. Y bueno, Padre, que en esas dudas que tengamos podamos encontrar la respuesta también, podamos tener el fundamento para como trataba de explicar Jesús, Señor. Si hay fundamento, solo reste creer, Señor, a tu palabra. Y nosotros queremos creerte a ti. Optamos hoy por creerte a ti, Señor. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén.